En esta diapositiva vamos a hablar del tema de cortes y secciones que está incluido en la norma IRAM 4507. Lo primero que va a hacer la norma va a definir qué es una sección y qué es un corte. Define sección como la figura que resulta de la intersección de un plano o planos con el cuerpo o pieza, y corte como la vista de la porción de un cuerpo o pieza resultante de un seccionamiento observada desde la sección en dirección indicada con las flechas. Acá tenemos un dibujo donde aparece una pieza dibujada en 3 dimensiones y aparecería lo que es el plano de corte. Este plano de corte va a cortar esa figura y nos va a dar como resultado, si nosotros realizamos el dibujo de esa figura, nos va a dar como resultado el corte. Si solo dibujamos la sección que está cortada, eso sería una sección, ¿sí? Corte es una figura resultante del seccionamiento, y en cambio sección sería como si fuera solo la parte que está cortada. Vamos a ver en la siguiente diapositiva a ver si lo entienden mejor. Al dibujar la figura resultante nos va a quedar una parte que está en corte y otra parte que sería la vista de la resultante de lo que quedó, es decir, que se ve lo que está atrás, a diferencia de lo que es la sección, que solo se ve la parte que está cortada y nada más. Para representar un corte vamos a tener que realizar los siguientes pasos. Nosotros acá tenemos una figura que está en planta o vista superior y una que está en corte. Entonces, para realizar el corte, primero que nada, debemos indicar la ubicación del plano de corte, y su representación será mediante una línea de doble punto, línea, según lo indica la norma IRAM. Lo segundo que tenemos que hacer es marcar la dirección de la visual e indicar con números o letras su designación. ¿Qué significa esto? No es lo mismo dibujar un corte hacia un lado que realizarlo hacia el otro. La sección sería la misma, porque la superficie que coincide con el plano de corte es la misma. Pero al dibujar el corte, como nosotros vemos la pieza resultante, tenemos que indicar hacia qué lado vamos a mirar. En este dibujo, si ustedes ven, está indicado con 2 flechitas. Y aparte, tiene que tener un nombre el corte. El corte debe llamarse corte AA, o corte BB, o corte 11, o corte 22. Entonces, por eso acá en este caso le pusimos corte AA, es decir, que pusimos 2A para indicarlo. Como tercer punto, debemos dibujar la figura que resulta de proyectar esa sección, representando con líneas de mayor espesor el contorno con la superficie en contacto con el plano de corte. Y todas las aristas visibles que están atrás se dibujarán con menor espesor. Ahí, si ustedes observan el dibujo, se va a ver que la superficie que coincide con el plano de corte tiene mayor espesor que lo que se vería atrás. Y por último, debe rayarse la superficie coincidente con el plano de corte mediante una línea de espesor menor y en dirección oblicua. Generalmente se utiliza 45 grados, separada uniformemente. En esta diapositiva lo que podemos observar es, acá tendríamos abajo la planta o vista superior, y arriba estaría el frente de esa pieza. Nosotros observamos estas líneas de puntos y no se sabe perfectamente cómo es la pieza. Entonces, para observarla perfectamente, lo que hacemos es realizar un corte donde ahí no nos quedaría ningún punteado. ¿Ven? Si nosotros realizamos el corte, nosotros observamos la pieza resultante, es decir, volvemos a hacer una vista, pero hacemos como que todo ese pedazo que estaba del otro lado del corte no se dibuja. Se dibuja solo lo que aparecería en esta figura resultante. Entonces, al realizar el corte, observamos bien y terminamos de entender perfectamente cómo es la figura. Si yo tengo una pieza que está constituida por distintos materiales, vamos a utilizar rayados en distinta dirección. Y se necesitan varios tipos de rayado, entonces lo que vamos a hacer es separarlo con distinta separación, para que se vea esa diferencia de materiales. Si ustedes observan la figura, pueden ver esta diferencia de ángulos. También la norma va a indicar que los cortes de pequeño espesor, es decir, cuando estoy cortando una pieza
que mide aproximadamente 1 milímetro, directamente puedo sombrearla totalmente, es decir, que la puedo ennegrecer, porque sería muy complejo realizarle el rayado. La separación entre secciones ennegrecidas contiguas se dejará dejando franjas muy estrechas. Si ustedes observan, en la figura que les dejé acá, se ven las diferentes secciones, los diferentes perfiles que forman esa pieza, pero se delimitan perfecto cuál es un perfil, cuál es una planchuela, porque tiene una pequeña línea blanca que me va a separar esas distintas piezas. También la norma va a indicar que en secciones grandes el rayado puede reducirse solo a una franja. En lugar de rayar toda la superficie, se raya solo una franja. También, cuando realizamos cortes, podemos indicar los diferentes materiales. Por ejemplo, en la primera figura se ve cómo se representan materiales compuestos, como si fuera el hormigón, que el hormigón está compuesto de dos materiales. Me imagino que lo vieron en ingeniería civil. También podemos representar materiales líquidos, podemos representar los suelos. Ustedes van a ver que cuando realicemos los cortes de los edificios vamos a utilizar ese dibujo para realizar lo que son los suelos. También se indican maderas o materiales sólidos translúcidos, por ejemplo los vidrios. También se puede utilizar el método de corte quebrado, es decir, que si tengo una pieza que tiene características tales que sea necesario emplear varios cortes paralelos, puedo utilizar el corte quebrado, es decir, que el plano de corte no tiene una trayectoria recta, sino que va a tener quiebres. Vamos a ver la figura que está ahí a continuación para entender el concepto. Ustedes vemos que la figura que está a la izquierda, para entenderla voy a tener que realizar tres cortes diferentes, el corte A, el corte BB y el corte CC. En cambio, si yo lo que hago es quebrar ese corte, con un solo corte yo puedo mostrar los tres agujeros que tiene esa pieza. Lo que tengo que tener en cuenta es cuando realizo el quebrado, tengo que hacerlo en una parte que el material sea uniforme, porque si no puede dar a cortes muy extraños. Por lo tanto, si estoy haciendo, por ejemplo, en un edificio, voy a intentar hacerlo siguiendo la trayectoria de una pared. Acá tenemos diferentes ejemplos de cortes quebrados. Sería bueno que traten de observar cada una de estas imágenes, a ver si las pueden llegar a entender. Cada uno tenemos lo que es la planta y la obra vista superior y el corte. Entonces tendríamos que ir observando cada uno, ir viendo si comprendo cómo es esa figura y voy viendo cómo va siguiendo la trayectoria de los diferentes cortes. En la primera figura directamente tenemos un corte longitudinal. En la segunda figura tenemos un corte quebrado. En la tercera figura vamos a tener un corte quebrado que va siguiendo la trayectoria de la pieza. Y en la última pieza, si ustedes observan el corte quebrado, va a terminar de comprender con un solo corte toda la figura. Traten de mirar cada una, tómense su tiempo, a ver si logran comprender por qué. Por ejemplo, en la primera figura tengo dos círculos al principio de todo y no tengo solo uno. Por ejemplo, también me gustaría que ustedes piensen cómo funcionaría en el segundo ejemplo el tema del quebrado. Observen si todos los agujeros son pasantes o algunos no son pasantes. Tómense su tiempo y traten de analizarlo porque eso les va a ayudar también a comprender bien lo que es el sistema Monge. Si yo tengo que representar una pieza simétrica, puedo utilizar el recurso de corte quebrado, modificando la trayectoria del mismo con el eje de simetría, y entonces lo que yo puedo llegar a ver de la pieza es la mitad a la vista y la mitad del corte. Así que con un solo dibujo puedo representar lo que sería toda la pieza. A ver, observen si entenderían cómo es esa figura. Si yo tengo una pieza maciza pero de secciones variadas, puedo utilizar el sistema de sección abatida. Es decir, dentro de la vista lo que hago es una sección, recuerden que era sección, no era corte. La sección es solamente la parte que coincide con el plano de corte, y lo que hago la acuesto, es decir, la abato sobre la misma sección.
Es decir, que si ustedes no ven esa T que aparece en el medio, que sería la sección, esa figura podría ser cualquier figura. Pero al tenerla abatida sobre la sección, es decir, que la acosté sobre la misma sección, por eso coincide todo, porque es la misma pieza, pero acostada, digamos, como abatida, ¿sí? A ver si entienden este concepto, si no, cualquier cosa me lo consultan en el Zoom. Este es otro ejemplo también de corte y abatimiento que lo vamos a ver cuando veamos los planos de estructuras, donde acá tenemos el corte de una viga de 15 por 50 y lo que tenemos son dos losas y en las cuales una losa está más abajo y la otra losa está más arriba. Pero este concepto lo vamos a ver después cuando veamos los planos de estructuras. Si yo tengo que dibujar objetos largos y uniformes, a veces no tengo que dibujar todo el objeto. Supongan que tenemos que dibujar un IPN 180, es decir, que mide 18 centímetros y de largo mide 12 metros. Es decir, que sería una cosa finita y larga. Y solo tengo que mostrar de esa pieza que tiene un agujero en una punta y un agujero en la otra punta. Entonces, lo que yo puedo hacer es dibujar solo el pedacito que yo necesito, le pongo esta liñita con la línea esta de rotura, como está ahí, y luego dejo como si fuera que continúa la figura, no pasa nada, sigue uniformemente igual hasta que se encuentra con esta otra parte. Entonces vuelvo a dibujar la línea de rotura de materiales y dibujo al final cómo sería esta pieza. Es mucho más práctico porque no tengo que dibujar toda la figura entera y la puedo dibujar más grande para que se vean esos dos agujeritos. También estas líneas de rotura de materiales se pueden utilizar en materiales de secciones circulares. Observen que cuando el material tiene sección circular, en lugar de utilizar la línea quebrada, lo que hacemos es una línea como sinusoidal, como que toma otra forma. Entonces eso nos ayuda a entender cómo es la sección de esa figura. Entonces fíjense en la figura 2 de secciones circulares, a ver si les puedo hacer un dibujito, en esta que está acá, observen que, ¿por qué decimos que esta es uniforme? Porque en realidad va de esta medida que está acá a esta medida que está acá, es decir, que crece uniformemente. Así que también puedo utilizar la línea de rotura de materiales. ¿Y qué diferencia hay entre esta figura que está acá y esta figura que está acá? Observen, miren bien el dibujito y si se dan cuenta, van a darse cuenta que en realidad esta sección es maciza y esta sección tiene una parte hueca. ¿Sí? Acá les traje varios ejemplos para que ustedes entiendan cómo hacer los cortes. Acá tienen una figura que ya tiene dibujada la vista superior, la vista del frente y el lateral, como lo vienen haciendo ustedes en todos los ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer es, como decían los pasos que habíamos visto antes, marcamos el plano de corte con línea doble punto, y lo que vamos a hacer es marcar la dirección hacia donde vamos a ver la figura. Recuerden que no es lo mismo mirarla hacia un lado que mirarla hacia el otro. Generalmente miramos para la parte que está punteada porque es la que nos llegamos a entender muy bien. Una vez que hacemos eso, entonces lo que vamos a hacer es dibujar la vista resultante. Ustedes van a ver que yo se las dibujé también en lo que sería la perspectiva. Eso no lo tendrían que hacer. Yo se los dibujé para que ustedes entiendan cómo es el concepto, ¿sí? Lo único que tendrían que entregarme a mí es el corte, que es el que está rayado, que en este caso el corte coincide con la sección. Es decir, que no queda nada en vista. Acá tenemos otro ejemplo donde también marcamos el plano de corte con línea doble punto, marcamos la parte que vamos a tirar, esa no la vamos a ver de la pieza, y vamos a dibujar la pieza resultante. Ahí me quedaría entonces lo que es la pieza resultante. En este caso sí se ve una parte que está en vista y una parte que está en sección. Por lo tanto, tendríamos, no hay duda que esto es un corte. De vuelta les dibujé el corte en lo que sería la perspectiva para que ustedes lo entiendan, pero eso no es necesario que ustedes lo hagan. Lo pueden hacer si los ayuda, pero no es necesario que ustedes lo hagan.
No siempre es necesario dibujar todas las vistas de la pieza para hacer el corte. A veces lo podemos hacer directamente, pero en algunos casos sí es necesario hacerlas. Como por ejemplo este caso que ustedes ven acá. Miren ahora dónde yo ubiqué el plano de corte. No lo ubiqué en la vista superior como en los otros, sino que acá lo ubiqué en la vista del frente y lateral. Entonces, para entender bien hasta dónde va ese plano de corte, yo me voy a ayudar con la vista del frente. Ustedes van a ver que me tiré esa línea roja que me va a ayudar para delimitar hasta dónde llega justo el corte. Ven, lo dibujé ahí en la perspectiva y ahora lo voy a dibujar en lo que es la vista superior. Y ahora sí tendríamos el ejercicio resuelto. Espero que lo entiendan, siempre ayudándome con esa liñita roja que coincide con el plano de corte. Acá tenemos una figura bastante más compleja que las anteriores, que realmente en lo que es la perspectiva no se llega a entender mucho. Entonces vamos a ayudarnos con lo que es este corte, a ver si la podemos entender perfectamente la figura. En este caso, el corte lo pusimos en lo que sería la vista superior o planta. Acá les marqué la parte que ya no tendría que verse más, es decir, que esa parte de la pieza como que la tiramos y dibujamos la figura resultante. Al dibujar la figura resultante, entonces ahora sí puedo llegar a entender bien la pieza, que me quedaba como que no la llegaba a terminar de entender. Y también se las dibujé en la perspectiva para que ustedes entiendan bien a qué me refiero con este corte. Bueno, traten de practicar estos ejercicios, así después, más adelante, pueden hacerlos ustedes solos.